Muy buenos días, estas son las claves de la mañana. Sheinbaum anuncia acciones contra desapariciones en México. Luna Ayala emplaza a Sheinbaum a no minimizar la crisis de desapariciones. La Fiscalía de Jalisco abre sitio web para identificar artículos hallados. Fernández Noroña justifica su postura sobre desapariciones. La OCDE ajusta pronóstico de crecimiento para México. Puebla busca erradicar el analfabetismo con jornada educativa. El INE debate límites de gastos para campañas en elección judicial. Proponen operativos para prevenir la explotación infantil en la Ciudad de México. También en la capital, emiten alerta amarilla por bajas temperaturas en 3 alcaldías. Y además, la visión global y más noticias. Hoy es martes 18 de marzo de 2025 y aquí comenzamos. Lo más relevante para comenzar el día, aquí comienza. Las claves de la mañana. Con Fernando Moctezuma Ojeda. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció nuevas medidas para combatir la desaparición de personas en México, fortalecer la búsqueda e identificación de víctimas y garantizar la justicia en casos como el de Teuchitlán, Jalisco. En su mensaje, aseguró que en su gobierno no habrá impunidad y que enviará al Congreso reformas para consolidar la CURP, la clave única de registro de población, esto como principal fuente de identidad. Crear además una base nacional única de información forense y la Plataforma Nacional de Identificación Humana. También se fortalecerán la Comisión Nacional de Búsqueda y el Centro Nacional de Identificación Humana, además de equiparar el delito de desaparición con el secuestro y establecer la publicación mensual de cifras de desaparición. Sheinbaum reiteró su compromiso con el caso de Teuchitlán, asegurando que su gobierno colabora con la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de Búsqueda para esclarecer los hechos. Instruyó a la Secretaría de Gobernación a atender a las familias de las víctimas y convocará al Consejo Nacional de Seguridad Pública para coordinar las acciones con los estados. Y en este marco le platico que la vicecoordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, Noemí Luna Ayala, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum asumir su responsabilidad en la crisis de desapariciones en México y dejar de culpar a los gobiernos anteriores. Aseguró que su bancada analizará las reformas anunciadas por el Ejecutivo en materia de población y desaparición forzada, pero solo respaldará aquellas que considere positivas. En sus redes sociales cuestionó la postura de Sheinbaum y la acusó de insensibilidad ante las víctimas, recordando que el expresidente Felipe Calderón dejó el cargo hace 13 años, mientras que dijo el responsable del pacto con el crimen dejó la presidencia hace unos meses. Luna Ayala señaló que el fenómeno de las fosas clandestinas se ha agravado con más de 72,000 cuerpos no identificados en servicios forenses. Destacó los hallazgos recientes tanto en Teuchitlán, Jalisco como en Reynosa, Tamaulipas, y criticó al gobierno por minimizar el problema. En el Congreso advirtió que el PAN participará en el debate de reformas de seguridad y rechazará aquellas que no atiendan la crisis. Finalmente, reafirmó su compromiso con las familias de las y los desaparecidos y la exigencia de soluciones efectivas. Y por su parte, la Fiscalía General del Estado de Jalisco habilitó un sitio web con 1,308 fotografías de artículos personales hallados en el llamado narcocampamento en el Rancho Izaguirre, con el fin de que familiares de las personas desaparecidas puedan reconocer las pertenencias y contribuir a su identificación. Entre los objetos publicados hay calzado, prendas de vestir, mochilas, maletas, cobijas y edredones. La plataforma será actualizada conforme vayan avanzando las labores de clasificación. La Fiscalía indicó que quienes identifiquen algún artículo deberán acudir al Ministerio Público donde interpusieron la denuncia, incluso si fue en otro estado. La investigación ha sido atraída por la Fiscalía General de la República y su titular, Alejandro Gertz Manero, dará un informe sobre los avances mañana mismo miércoles. El sitio web puede consultarse en los enlaces oficiales de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Además, se exhorta a los familiares que aún no han presentado una denuncia a hacerlo para facilitar el proceso de identificación. Híjole, yo solo espero que de verdad la ciudadanía, la población tenga la madurez y la sensibilidad para tratar estos asuntos porque, pues usted lo sabe, ¿no? El morbo vende muy bien.
¿Y ahora qué le digo? Bueno, pues el presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, el impresentable Gerardo Fernández Noroña, defendió su postura sobre el hallazgo de este centro de adiestramiento y desaparición de personas en Jalisco tras las críticas que recibió en redes sociales que compararon su postura actual con su condena en 2014 a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. A través de la cuenta oficial del Senado, ni siquiera de sus cuentas personales, bueno, Noroña argumentó que ambos casos son distintos, ya que Ayotzinapa se trató de una desaparición forzada atribuida al Estado, mientras que en Jalisco el crimen organizado es el responsable. Bueno, menos mal, señor senador. Señaló que la crisis de desapariciones es una tragedia nacional y acusó a sectores de la oposición de utilizar el caso del Rancho Izaguirre en Tenochtitlán con fines políticos para atacar a la presidenta Claudia Sheinbaum. Sí, ustedes siempre son las víctimas, hombre. Aseguró que no habrá impunidad y que las investigaciones esclarecerán los hechos. Ahora vamos a dar un vistazo al mundo. Visión Global. Un vistazo a las claves de México y el mundo, con María Laura Álvarez. Gracias, Fernando. Buenos días para ti y para la audiencia. En Argentina, el presidente Javier Milei presentó al Parlamento un proyecto de ley para combatir a los grupos de hinchas violentos en el fútbol conocidos como barra bravas. La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, explicó que la ley los tipifica como organizaciones criminales, declara a los dirigentes de los clubes responsables de sus acciones y establece sanciones severas por actos violentos. La ley busca erradicar actividades ilegales asociadas con estos grupos, como la venta irregular de entradas y camisetas, y castigar a los dirigentes que faciliten estas prácticas. Además, se pretende frenar la violencia en eventos deportivos y el control de los barra bravas en clubes de categorías inferiores. En Perú, el gobierno declaró estado de emergencia en Lima y la provincia de Callao para enfrentar una creciente ola de violencia. Esta medida, firmada por la presidenta Dina Boluarte, permitirá el despliegue de las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía Nacional en el control del orden. El estado de emergencia, que durará 30 días, restringe varios derechos constitucionales como la libertad de tránsito y reunión. La medida fue tomada tras la muerte del cantante Paul Flores, cuyo asesinato generó indignación. Además, el gobierno planea convocar al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y reformar el sistema penitenciario. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump anunció que este martes se publicarán aproximadamente 80,000 archivos inéditos sobre el asesinato del expresidente John F. Kennedy sin censura. Trump había prometido durante su campaña de 2024 que desclasificaría los documentos relacionados con el asesinato de Kennedy ocurrido en 1963. Estos archivos serán liberados en cumplimiento de una orden ejecutiva firmada en enero que también abarca documentos sobre los asesinatos de Robert F. Kennedy y Martin Luther King Jr. Además, el FBI halló más de 2,400 nuevos documentos sobre el caso en febrero. En el noroeste, 9 incendios forestales han afectado 1,731 hectáreas de bosque en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua. El municipio más afectado es Valleza, con 505 hectáreas quemadas. En total, 191 brigadistas están trabajando para controlar los incendios en varios municipios como Uruachi, Huachochi y Casas Grandes. En Durango, 2 basureros municipales están en llamas debido a fuertes vientos. El incendio en el basurero de Nombre de Dios, cercano a Durango capital, comenzó el sábado y fue controlado el lunes. Sin embargo, un segundo incendio en el basurero de El Salto, en Pueblo Nuevo, se ha propagado hacia una zona forestal y ha alcanzado la autopista Durango-Mazatlán, continuando fuera de control. En Morelos, un juez ordenó el resguardo domiciliario de Ramiro N., escolta del exdirector del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, Dionisio N., por los delitos de portación de arma de fuego y uso de documento falso. Ramiro fue detenido el 12 de marzo durante un cateo en un domicilio en Cuernavaca, en el marco de una investigación por actos de corrupción. El 15 de marzo, la Fiscalía Anticorrupción consiguió que se dictara el resguardo domiciliario y la prohibición de contactar a los involucrados en la investigación. En el cateo se hallaron restos humanos y objetos usados en rituales. Hasta aquí la visión global del martes, Fernando. Excelente día. Muchísimas gracias, Laura. Muy buenos días.
Y en tanto le platico que la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, ajustó a la baja su proyección para la economía mexicana, estimando una caída del 1.3% debido a las tensiones comerciales con Estados Unidos por la imposición de aranceles. En su informe más reciente, la organización advirtió que el impacto sería grave para México y Canadá por su alta dependencia del comercio con Estados Unidos. En un escenario donde las tensiones disminuyan, es decir, hipotético, bueno, el crecimiento en 2025 sería de apenas un 0.1% para México. Sin embargo, tanto Banamex como UBS, el banco suizo, prevén un panorama más pesimista, estimando un crecimiento nulo o incluso una contracción de hasta el 2.4% si los aranceles se mantienen por un año. La calificadora Moody's anticipa una recesión leve en 2025 con una caída del PIB del 0.2%. En contraste, la Secretaría de Hacienda mantiene una previsión optimista de crecimiento del 2.3% para este año. El panorama económico sigue siendo incierto y dependerá de la evolución de las negociaciones comerciales y las políticas internas en los próximos meses. Y en información más amable le platico que el gobierno de Puebla y el INEA, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, lanzaron un programa de alfabetización con el objetivo de reducir el rezago educativo en el estado, buscando alfabetizar a 150,000 personas y disminuir la tasa de analfabetismo del 6 al 3%. Con esto, Puebla aspira a ser la primera entidad en levantar la bandera blanca en analfabetismo. El director del INEA, Armando Contreras Castillo, señaló que este esfuerzo cumple con los estándares internacionales y representa un compromiso con la educación y el desarrollo del país. Actualmente en México hay 4.2 millones de personas que no saben leer ni escribir y más de 27 millones en rezago educativo, mientras que en Puebla más de 300,000 personas se enfrentan a esta condición. El gobernador Alejandro Armenta destacó que el programa incluye un enfoque integral con incentivos para alfabetizadores y participantes, además de acceso a programas sociales para quienes concluyan su educación básica. La meta es que México erradique el analfabetismo para 2026. Autoridades estatales y el INEA trabajarán en coordinación con organizaciones civiles y el sector educativo para garantizar la cobertura del programa. Finalmente, Armenta afirmó que esta iniciativa es parte de un esfuerzo mucho más amplio para fortalecer la educación en Puebla, destacando el apoyo del gobierno federal en esta estrategia. Y en otros temas, le platico que el INE, el Instituto Nacional Electoral, discutirá esta semana los límites de gasto de campaña para las candidaturas a cargos del Poder Judicial, con propuestas que van desde los 220,000 pesos hasta el 1.5 millones de pesos. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei Zavala, propuso un tope de 1.468 millones de pesos para ministros de la Suprema Corte, mientras que la consejera Norma de la Cruz planteó una cifra de hasta 1.522 millones para magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Además, el INE realizará el sorteo de jueces y magistrados este 20 de noviembre en el marco del proceso electoral judicial. La decisión final deberá tomarse antes de que termine esta semana. Y ahora le cuento que el Congreso de la Ciudad de México propuso operativos entre el DIF y las 16 alcaldías para detectar y proteger a niñas, niños y adolescentes en situación de explotación infantil en la vía pública. La diputada Elizabeth Mateos de Morena destacó que más de 1.500 menores trabajan en las calles del centro histórico y que entre 2020 y 2022 el DIF atendió 2.305 casos de infancias en riesgo. La iniciativa busca reforzar la protección infantil sin criminalizar la pobreza mediante la atención inmediata, denuncias y campañas de prevención para garantizar los derechos de la niñez. Vamos a buscar a esta diputada Elizabeth Mateos, para que nos platique un poco más al respecto. Y también en la Ciudad de México, las autoridades emitieron una alerta amarilla para hoy mismo, martes 18 de marzo, por temperaturas de hasta 4 grados centígrados en las demarcaciones de Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco entre las 4 y las 8 de la mañana. Se recomienda abrigarse bien, consumir vitaminas A y C y evitar los cambios bruscos de temperatura. El regreso a clases tras el puente coincide con esta alerta, mientras que el 21 de marzo no habrá actividades escolares por el registro de calificaciones. Fíjese usted, regresan hoy 18, 19, 20 y el viernes 21 no tienen clases. Ah, qué a gusto, ¿va? Y antes de despedirnos, hay más noticias. Más noticias con Carmen Delgadillo.
Gracias, Fernando. Buenos días para ti, la audiencia. Gustavo Adolfo Laiz Fernández fue nombrado titular de la Dirección General de la Salud de la UNAM. Con experiencia en salud pública, se enfocará en mejorar el examen médico automatizado para estudiantes, promover hábitos saludables y continuar con la política de puertas abiertas. El almirante Juan José Padilla Olmos fue nombrado director de la ICM como parte de la fusión del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México. Esta fusión optimiza operaciones y recursos y ampliará la gestión de la ICM con otros aeropuertos. Cancún ha registrado una drástica caída en la llegada de turistas durante el receso de primavera, pasando de 120,000 estudiantes a entre 30,000 y 35,000. Factores como la alerta de viaje de Estados Unidos y nuevos esquemas de reserva han afectado la afluencia, mientras otros destinos compiten por el turismo estudiantil. México prohíbe el maíz transgénico mediante una reforma constitucional firmada por Claudia Sheinbaum con el fin de proteger cultivos nativos y evitar modificaciones genéticas. La reforma establece que el maíz en México deberá cultivarse exclusivamente con semillas nativas, preservando la biodiversidad agrícola. El Estadio Akron de Guadalajara se prepara para el Mundial 2026 con una inversión superior a 250 millones de pesos, enfocada en mejorar iluminación LED, sonido, césped y conectividad, incluida Wi-Fi de alta velocidad. Además, implementa inteligencia artificial para optimizar la experiencia del aficionado. El sector tequilero enfrenta pérdidas debido a la incertidumbre en los aranceles impuestos por Trump, aunque no se apliquen. Las empresas acumularon inventarios, lo que aumentó costos y alteró sus planes de expansión. Aunque el mercado sigue demandando tequila, los costos de almacenamiento y el riesgo de desabastecimiento podrían afectar las ventas. La automedicación con antibióticos y óvulos sin supervisión médica puede agravar infecciones vaginales, alterar la microbiota y favorecer hongos. La ginecóloga Fontana Sena alerta sobre el uso de tratamientos sin respaldo científico y recomienda evitar duchas vaginales, productos no indicados y buscar atención médica. El nivel del mar aumentó más rápido de lo esperado en 2024, superando las proyecciones iniciales según la NASA. El calentamiento de los océanos, más que el deshielo, ha impulsado este fenómeno, con efectos graves en las costas, ecosistemas y comunidades. Se requieren medidas urgentes para mitigar los impactos. El telescopio James Webb captó imágenes directas de dióxido de carbono en varios planetas del sistema HR 8799 a 130 años luz, proporcionando pruebas de su formación similar a Júpiter y Saturno. Estas observaciones avanzan el estudio de la química atmosférica y la formación planetaria en sistemas exoplanetarios. La OMS advirtió que los recortes en la financiación de Estados Unidos ponen en riesgo los avances en los últimos 20 años en la lucha contra enfermedades como la malaria, el VIH, tuberculosis y sarampión. Estos recortes afectan el suministro de medicamentos, diagnósticos y vacunas y podrían revertir décadas de progreso. Fernando, la información. Muchísimas gracias, Carmen. Muy buenos días. Y con esto llegamos al final de este espacio. Antes de despedirme, quiero pedirle que considere seguirme en esta plataforma, comentar sus opiniones y si la información le resultó útil, comparta este episodio con quien usted crea que también le puede ser de utilidad. Yo le agradezco muchísimo que me permita acompañarle, el favor de su confianza, y le recuerdo que los detalles de toda esta y mucha más información la encuentra disponible en fermoctezuma.news y en todas las redes sociales como @fermoctezumao. En fin, que tenga un excelente martes, cuídese mucho, abríguese bien, le espero aquí mañana y ya lo sabe, pásala bien. Ahora sabes lo que necesitas para comenzar tu día. Esto fue Las Claves de la Mañana, presentado por fermoctezuma.news. Si te gustó este episodio, considera suscribirte en la plataforma donde me estés escuchando. Compártelo en tus redes sociales y mencióname como @fermoctezumao. Muchas gracias por permitirme acompañarte.